Vale, perfecto. Hoy vamos a hacer la clase un poquito, estoy probando un experimento y os voy a compartir la pantalla porque os quería enseñar varias cosas, tanto del curso, bueno, como del calendario de exámenes y tal, y entonces pues he probado esta opción de compartir, que puede estar bien. Lo único es que he estado probando los vídeos, porque yo siempre pongo los vídeos en los PowerPoint y parece que no podéis escuchar los vídeos, ¿vale? Entonces ahora cuando se conecten un poco más de estudiantes lo vamos viendo, pero bueno, a ver qué tal. Entonces aquí, a ver dónde he encontrado yo antes lo de compartir. Mm, a ver, ¿qué pasa? ¿He cerrado esto? ¿O qué? Aquí. Vale. Bueno, pues voy a ir empezando, ¿vale? Porque pasan los minutos. Bueno, en primer lugar, pues eso, ¿no? A Carlos, a ti ya te he dicho, ¿no? Pero al resto de los estudiantes también, que, bueno, pues que feliz entrada de año, aunque haya sido extraña, ¿no? Porque sobre todo los que tengáis hijos sabréis lo extraña que ha sido, porque aquí hemos estado pues con la nieve, disfrutando de ella y al mismo tiempo pues con los chicos en casa, no porque no ha habido colegio, etcétera. Pero bueno, muy divertido y esperemos que este año sea mejor que el año que viene y nada, que os deseo que hayáis tenido una buena entrada. Una vez dicho esto, sí que quería señalar que estamos a día 13 y el día, creo que es exactamente el día 25, es cuando empiezan los exámenes. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de los exámenes, ¿vale? ¿Estáis viendo el calendario? Voy a verificarlo, pero yo creo que sí, que estáis viendo ahí el calendario, ¿vale? Los exámenes se van a hacer por ABEX, ¿vale? Como el año pasado, que por la pandemia, bueno, este año sigue siendo por la pandemia, pues se tuvieron que trasladar al formato digital, y lo vais a hacer cada uno desde vuestra casa, en ABEX. Entonces, bueno, haced pruebas antes, ¿vale? Lo primero deciros que tenéis 2 semanas. Las semanas no las elegís, sino que vais a los grupos en función del apellido, ¿vale? Yo los apellidos no me los sé, ni los grupos por apellido. Sí que os puedo decir que el examen de la primera semana es el día 28 del 1, ¿vale? Es este de aquí, donde tengo el cursor, 28 del 1 a las 9 de la mañana, ¿vale? Jueves 28 del 1 a las 9 de la mañana. Ahí lo haréis unos cuantos que tengáis el apellido correspondiente a ese grupo, ¿vale? Y luego el siguiente examen, el que corresponde a la segunda semana, será el jueves 11, ¿vale? Que tenéis unos días más para hacer los exámenes, que será a las 4 de la tarde. ¿Vale? Esas son las dos fechas en las que tenéis para realizar el examen. Eh, el examen, pues va a ser tipo test de 3 opciones, pues como venía siendo, pero si os acordáis, el año pasado eh, cambiamos el formato, ¿vale? A 25 preguntas, ¿vale? Ya no son 30 preguntas, son 25 preguntas. Y al haber cambiado el formato a 25 preguntas, también cambia lo que cuenta cada pregunta acertada y cada pregunta incorrecta, ¿vale? Las preguntas acertadas
serían 0,4 puntos positivos por cada pregunta acertada y las preguntas incorrectas serían 0,2 que descuenta. Es decir, cada dos preguntas mal descuentan una bien. Esa es la fórmula de corrección de error al azar que tienen siempre cualquier examen que se haga tipo test cuando tiene tres opciones. ¿Vale? Dos preguntas incorrectas quitan una bien. Vais a tener tiempo de sobra para hacer el examen, ¿vale? Entonces, sí que os recomiendo que vayáis leyendo las preguntas, que las miréis, que estéis seguros de la respuesta, aunque las podéis volver a marcar, las podéis cambiar, ¿vale? Os va a aparecer una pregunta en la pantalla, la miráis con detenimiento, le dais para adelante, para atrás para ver otras preguntas y haceros una idea global del examen antes de contestar. Yo la estrategia que suelo recomendar es que cojáis las preguntas que os sabéis seguro, ¿vale? Y las contestéis. Y entonces esas ya os olvidáis. No le deis 20.000 vueltas a las preguntas porque no son rebuscadas para haceros fallar. ¿Vale? Las preguntas son sobre contenidos y lo que estamos buscando es si comprendéis o no comprendéis los contenidos básicos sobre los que estamos preguntando. ¿Vale? Es decir, que no va a haber preguntas trampa con muy mala intención, de forma que el que se sepa el temario falla, ¿no? Que a veces se comenta ahí entre los estudiantes que, claro, ponen preguntas que si sabes mucho las fallas. Bueno, no suele ser así. Hola, Madalina. Vale, son preguntas que van desde... Tenemos un gradiente cuando hacemos los exámenes, tenemos un grueso que puede ser el 70%, que son preguntas que nosotros consideramos que tienen una dificultad media, ¿vale? Una dificultad más o menos normal, ¿vale? Y luego hay hola, buenas tardes. ¿Alguna pregunta que es muy fácil? O sea, dentro del otro 70%, pues hay alguna pregunta que consideramos que es muy fácil, que de hecho luego cuando vemos las estadísticas prácticamente todas las habéis contestado correctamente, y algunas preguntas que son muy difíciles, que no son para pillar, sino que son difíciles, porque tenéis que entender bien los conceptos, diferenciar e ir a aspectos en profundidad de esos conceptos. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque va a haber preguntas que os van a resultar muy, muy fáciles. Esas contestarlas seguro. Y en esas os podéis arriesgar, ¿vale? Si estáis ahí, contesto o no contesto, si os da la impresión de que es una pregunta que no es muy complicada, arriesgaros, porque es muy probable que la tengáis bien, ¿vale? Ahora, si ves que es una pregunta con más contexto, que la pregunta parece más específica, eso generalmente son las preguntas que tienen más dificultad. Entonces ahí no os arriesguéis, porque si no tenéis un conocimiento profundo de la asignatura, la vais a fallar y no solamente no vais a sumar, sino que os va a quitar ese 0,2 de haber errado una pregunta. ¿Vale? Mi recomendación, como os digo, contestad las que os sabéis. Luego buscar preguntas de las que no sabéis claramente, aquellas que son más fáciles y las contestáis. Y si no lleváis el examen muy, muy bien preparado, buscad el 5,5. Ir a por el 5,5, como mucho el 6. Porque hay veces que suspendéis porque contestáis tres preguntas más para ver si, ¿no? Y os acaba quitando 0,6 puntos. Y a lo mejor teníais un 5 menos 0, menos 0,6, os quedáis en un 3,4, ¿vale? O sea, en un 4,4. Y suspendéis. Entonces, es muy importante que siempre busquéis como mínimo el aprobado y luego desde ahí ya podéis mejorar lo que queráis, pero tener asegurado el aprobado con las preguntas que tenéis seguras que os sabéis. Si no llegáis al aprobado, os habéis quedado con un 4,8 según los cálculos, un 4,6. En ese caso, lo que tenéis que hacer es lo que digo, buscar las preguntas que os parecen más generales, más fáciles, y ir a contestar una de esas preguntas o dos de esas preguntas. Vale. Las preguntas, como digo, no les deis mil vueltas. Más cosas sobre las preguntas. En las preguntas aparecen muchas veces autores, ¿vale? Bueno, no muchas veces, pero a veces aparecen autores. Y los autores no están ahí para haceros el lío, ¿vale? No nos estamos preguntando
cosas que tienen que ver con una investigación súper específica para que os desorientéis. No, no, lo que os vamos a poner es una investigación para que entréis en contexto. Os vamos a dar el contexto donde está esa investigación, pues si es de teoría de la mente, si es de lenguaje, ¿vale? Y luego os vamos a poner esa investigación. Es un poco todo como para que sigáis, para que veáis la coherencia y que no os despistéis. Porque a veces, por ejemplo, si estamos hablando de adquisición del lenguaje, pues podemos estar hablando de muchas investigaciones diferentes. Entonces, os vamos a centrar en el tema, que es adquisición del lenguaje, en el aspecto específico que estemos hablando, por ejemplo, protodeclarativos, o si estamos hablando en adquisición del léxico, lo que sea, ¿vale? Y luego os vamos a poner el autor para que sepáis, bueno, recordáis, la pregunta la podéis responder sin el autor, ¿vale? Muchas veces. Si os sabéis la teoría que va sobre esa adquisición del lenguaje, sobre la adquisición del léxico, pues aunque no sepáis los autores, pues sabéis que algún autor ha hablado de esas cosas, pues vais a poder responder. ¿Vale? Lo digo para que no os liéis con lo de los autores, que siempre están para facilitar, para contextualizar, para concretar, ¿vale? Lo que estamos diciendo, pero siempre va a haber connotaciones para que podáis entender de qué estamos hablando. Vale, entonces, mucha calma, revisad bien la conexión antes. Tenéis que saber que si os cae la conexión, os va a salir un mensajito, ¿vale? Y tenéis que volver a conectaros. No se os va a caer la conexión porque ya hemos pasado la convocatoria de junio y la convocatoria de septiembre y nos han caído las conexiones, ¿vale? Esta vez os piden la cámara. Es muy importante que tengáis la cámara, ¿vale? La cámara os va a pedir una serie de consentimientos al principio y se va a activar. Olvidaros de la cámara, o sea, la activáis, le dais que sí y os olvidáis de la cámara. Si no tenéis cámara, pedidle a algún amigo. Ahora hay mucha gente que tiene cámaras. Conectéis la cámara, una de estas por USB que se coloca arriba del portátil o al lado del ordenador y hacedlo con cámara, ¿vale? Porque así, si hay cualquier problema, nosotros tenemos toda la información de la cámara. Claro, ¿vale? En junio hubo un debate bastante fuerte, porque claro, parecía como que estábamos exigiendo que la gente se comprara una cámara, pero no, no es eso, porque cámaras se pueden acceder de diferentes formas. Bueno, entonces en junio no se pidió la cámara. Bueno, se pedía la cámara, pero si alguien decía que no, pues no se usaba. Ahora se ha considerado que esto es una universidad a distancia, que estamos haciéndolo de forma telemática y que tenemos que tener unos mínimos para comprobar que la gente está haciendo realmente el examen, que no te lo está haciendo el vecino del quinto, ¿vale? Y entonces se ha considerado que es exigible tenerla. Ahora es un requisito imprescindible. En junio no, en septiembre sí y ahora también, ¿vale? Pero a veces no nos enteramos. Entonces, por eso os lo repito, ¿vale? Si no tenéis, pedidle a cualquiera de vuestra urbanización, de vuestros vecinos, de vuestros... todos los que tengan chavales adolescentes tienen cámara, ¿vale? Una cámara para grabarse en YouTube, para hacer lo que sea. Son unas cámaras, si no sabéis mucha informática, muy sencillas. Las colocas en el USB y te graba. ¿Vale? No tienen por qué tener audio, no hace falta. Aunque tenga la cámara, te vale. ¿Por qué os sirve esto además? Porque si tenéis algún tipo de problema de desconexión o de cualquier cosa, nosotros tenemos todo el login, todo el registro a través de la cámara. Vemos lo que está pasando, etcétera. ¿Mm? Entonces, pues eso es. Ha habido gente que nos ha preguntado sobre tener hojas en blanco en las mesas. Vale, esto es bastante complicado. En los exámenes presenciales, como sabéis, os damos unas hojas que están selladas y tienen que ser esas. Cuando se ha preguntado a pruebas presenciales, pues nosotros teníamos miedo de deciros algo y que luego pues tuviera problemas. Vale, entonces en pruebas presenciales nos han dicho que en un principio podríais tener hojas, ¿vale? Podríais tener hojas y que dependerías del equipo docente, o sea, de nosotros, considerar si estés copiando o no, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo es que si vais a tener hojas, si vais a tener hojas, una hoja, ¿vale? Cojáis la hoja y al principio del examen la mostréis completamente a la cámara por las dos caras, ¿vale? Y así la mostráis claramente, la volvéis a dejar y ya queda
registrado que esa cámara pues no tiene nada en especial, ¿vale? Esa cámara, esa hoja es una hoja que estáis usando para anotar. Lo que no podéis tener encima de la mesa, y eso sí que es muy importante que no se vea bajo ningún concepto, móviles u otras tablets o lo que sea, ¿vale? Cualquier aparato electrónico. También os digo cosas que tienen que ver con la malicia, ¿vale? Porque hay gente que lo que tiene es el Telegram metido en el ordenador y cambia de pestaña y tal. Como hemos ido avanzando, los de derecho han desarrollado bastante tecnología para detectar, ¿vale? Junto con la gente que hizo el AVEX, para detectar cuando se va cambiando de pantalla, tanto si vas a un PDF como si vas a una aplicación de redes sociales, ¿vale? Lo digo porque en derecho ha habido un juicio y han expedientado a 30 estudiantes precisamente por tenerles en las redes sociales y entonces pues en ese momento ellos intentaron alegar los estudiantes que no eran ellos los que estaban utilizando la red social y entonces les añadieron un delito de suplantación de la identidad, entonces tuvieron al final que reconocer que eran ellos los que estaban. Ya sabéis que los exámenes, sobre todo en una primera convocatoria de primer parcial, es mejor hacerlo sin arriesgaros a nada, porque el arriesgarse a copiar, al final por cosas de estas que os dicen, pues es muy fácil sacar el PDF del libro y no sé qué, bueno, pues luego puede resultar que os suspendan el examen y no solamente os lo suspenden, es que os abren un expediente. ¿Vale? Y el expediente queda en el expediente cuando vayáis a buscar un trabajo o lo presentéis a cualquier trabajo, ¿vale? Y os pidan el expediente, aparece ahí una infracción que está pues, cometida, etcétera, y eso no se puede borrar, ¿vale? Si es muy grave, incluso os pueden quitar la matrícula. Entonces, bueno, mi recomendación y la de siempre, ¿vale? Yo nunca he copiado, porque además no me he fiado tampoco de los compañeros ni nada. Entonces, hacer el examen, que os sale muy mal, no os preocupéis, este es el examen del primer parcial. Os recuerdo cómo va la estructura, tenéis dos parciales, ¿vale? Febrero y junio. Tenéis que aprobar los dos parciales, ¿vale? Para superar la asignatura. Pero si suspendéis, por ejemplo, febrero y aprobáis junio, luego podéis ir a septiembre solo con febrero, ¿vale? Y luego además os pueden hacer medias. Si ahora, por ejemplo, sacáis un 4 y en junio sacáis un 6, os compensa, ¿vale? Lo mínimo para que os haga media es un 4 en uno de los parciales. Si sacáis un 3 no os hace media, ¿vale? Pero si sacáis un 4 y en el próximo sacáis un 6, estaríais aprobados sin necesidad de ir a septiembre ni nada. También, y ahora entramos con lo otro que os quería contar, ¿vale? Tenemos la PEC. Entonces, la PEC, que la estuvimos hablando al principio del curso, pero se os habrá olvidado, os la he traído a colación porque es precisamente de este tema, ¿vale? De la teoría de la mente. Entonces, a ver si consigo yo hacer esto, ¿vale? De tener pantalla compartida, compartir, y vámonos aquí, aquí. Vale, la estáis viendo, ¿no? Bien. Si no la veis, me escribís, ¿vale? En el chat, que yo lo puedo seguir por ahí, ¿vale? Pero en un principio deberíais verlo. Esta es la pantalla del curso normal, ¿vale? Psicología del desarrollo, que aquí están todos los temas. Y si os fijáis, justo después del tema 7, que es la teoría de la mente, ¿vale? Pues tenemos la prueba de evaluación continua PEC, ¿vale? Y aquí tenéis las instrucciones, etc. En esta prueba de evaluación continua la puntúan los tutores, o sea, en este caso la puntúo yo, yo como tengo el doble sombrero de profesor y de tutor, os cuento las dos cosas. La puntúan los tutores, ¿vale? Este año hemos sido bastante flexibles. Normalmente la PEC tenéis vosotros que buscar participantes, hacer vosotros la prueba, etcétera, pero claro, en condiciones COVID, pues hemos considerado pues que no podía ser. Entonces os hemos grabado nosotros estos dos vídeos, ¿vale? Que, bueno, que son unos vídeos en los que pasamos la prueba de falsa creencia a dos niños. Aquí tenemos
a Julia, que es una niña pequeñita de 3,10, ¿vale? Y a Eva de 4,11. Y pues tienen un desarrollo diferente a la hora de pasar la prueba, ¿vale? Entonces os hemos pedido que la transcribáis, os damos instrucciones sobre cómo transcribirlas y a partir de esta semana os vamos a dar un documento mucho más detallado de observación y de transcripción. ¿Vale? Lo digo porque la podéis ir haciendo ahora que estéis haciendo, bueno, cuando acabe los exámenes, ¿vale? Pero al menos os recomiendo que veáis los vídeos, ¿vale? Aunque no lo hagáis ahora la PEC o no la vayáis a hacer en absoluto, miraos los vídeos, ¿vale? Para que veáis claramente la PEC, o sea, la prueba de falsa creencia. Aquí yo sí que os recomiendo hacer la PEC, porque una vez que os estudiéis este capítulo y si os le habéis leído la lectura obligatoria 5 del libro de lecturas, es que vais a tenerlo muy fácil hacerlo, ¿vale? Os damos también un par de artículos extra que os pueden venir bien también para comprender todo esto, ¿vale? Quintanilla y Núñez, y os pedimos que hagáis una búsqueda bibliográfica, pero yo aquí os cuento cómo tenéis que hacer la búsqueda bibliográfica. O sea, es bastante sencillo, ¿vale? Luego tenéis que transcribir y hacer un análisis de lo que está pasando, ¿vale? Entonces no es tan complicado como era el año pasado. También les hemos dicho a los tutores que el año pasado, por ejemplo, había una rúbrica muy exhaustiva con puntuaciones 0,25, 0,5, 0,75 en función de cada mini apartado de las cosas que rellenabais y tal. Este año, como es nuevo, como además consideramos que la carga es muy alta y tal, hemos dicho pues que vamos a dar una rúbrica un poquito más sencillita y que por lo tanto es posible que las puntuaciones sean un poquito mejores, las de los estudiantes. ¿Vale? Porque la PEC solo cuenta para la calificación final si obtenéis un aprobado, ¿vale? Un 5 en la PEC, que sería un más 0,5 en la calificación final. Esto unido a lo de la evaluación anterior, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un 4 y tengo un 5,5 y tengo un 5 en la PEC, o sea, una PEC realmente malilla, pues resulta que en lugar de suspender la asignatura, la apruebo, ¿vale? Entonces, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, porque a veces esforzaros un poco en hacer esta PEC, que antes era muy complicado porque teníais que ir a casas, grabarlo y tal, pero ahora tenéis los vídeos y con que le echéis 3 horas, ¿vale? Una tarde os ponéis y lo podéis hacer en 3 horas, hacéis la PEC y os puede dar pues entre 0,5 y un punto a la nota final. O sea que si sacáis un 4 de nota final, podéis aprobar la asignatura, ¿vale? De hecho, el año pasado hubo un porcentaje de estudiantes nada despreciable que aprobó la asignatura, ¿vale? Por la PEC. Entonces, yo os recomiendo que hagáis la PEC. Además, al menos ahora ver los vídeos os va a servir para tener cosas que vamos a decir de la PEC pues más frescas en la cabeza, cosas que vamos a decir de este tema, de la teoría de la mente, pues más frescas y que no cometáis errores, ¿vale? Y fijaros en las edades que tienen aquí, ¿vale? Julia, sobre todo, ¿vale? Porque Eva ya es casi 5 años, pero Julia es menor de 4 años. Cuando veamos la prueba de falsa creencia, vais a ver que en un principio no deberían pasarlas niños o sea, vamos, que se supera la prueba de falsa creencia entre los 4 y los 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta cuando ves el vídeo es que Julia no tiene 4 años, pero está casi en 4 años. Y luego, en realidad, la prueba de falsa creencias hay diversidad. Hay niños que tardan hasta los 6 años en pasarla y niños que los pasan a los 3, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veáis que ahí hay una diferencia en ese aspecto. Entonces, bueno, vamos a entrar ya directamente y así no os comento más cosas, no os destripo más cosas de estas, ¿vale? Entonces interrumpimos esto, nos vamos aquí y vamos a compartir ventana de aplicación esto, ¿vale? Vale, aquí estamos de nuevo. Ocultamos esto. Y bueno, una vez contado todo lo que os hemos contado, parece que esto de compartir está funcionando bien. Yo tenía mis dudas, pero mira, no está funcionando mal.
Bueno, nos quedan dos clases, ¿vale? Y en estas dos clases, pues vamos a dar el tema 7, que es la teoría de la mente, que es uno de los temas más importantes que se trata en psicología del desarrollo, bueno, y en psicología en general, ¿vale? Nuestro departamento está dentro de psicología del desarrollo, también está en metodología, ¿vale? Con Encarnación Sarriá, que trabaja con TEA, ha trabajado con Ángel Rivier, ¿vale? Y bueno, como siempre yo os quiero recomendar un par de libros, ¿vale? Este es el primero, que no sé si se ve, ¿vale? Que ya os comenté algo de ellos, ¿vale? Esta señora es Temple Grandin y el libro se llama El lenguaje de los animales y os puede servir precisamente porque Temple Grandin, como ya os comenté en otro vídeo, es una etóloga que tiene trastorno del espectro autista. ¿Vale? Entonces, bueno, es una persona que da conferencias sobre etología muy importantes, muy reconocidas, pero también es una de las personas que más conferencias ha dado y que es más importante en el campo de TEA, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo todo el rato TEA y teoría de la mente? Bueno, en realidad la teoría de la mente no se empezó a estudiar, hay precursores de la teoría de la mente, ¿vale? Como veremos en Piaget, hay cosas que tienen que ver con el egocentrismo, la descentración, etcétera. Pero la teoría de la mente surgió cuando se empezó a estudiar el TEA, ¿vale? El trastorno del espectro autista. Entonces, cuando se empezó a trabajar el trastorno del espectro autista, se detectó esta dificultad para construir o atribuir estados mentales de una manera eficaz a los otros, ¿vale? Como dice Uta Frith, ¿no? Que, bueno, ahora comentaré. Y entonces fue a partir de ahí que se consideró este término. Bueno, este término en realidad empieza un poco antes, que empieza con la primatología, ¿vale? Con Premack, que lo usan con unos primates que estaban viendo si atribuían estados mentales también, ¿vale? Pero el centro, el nexo, es el TEA. Entonces, es uno de los campos más importantes, es un campo que tiene un dominio específico, una ontología específica y es esencial para los seres humanos, porque los seres humanos no nos basamos en entender, digamos, las conductas a través de lo que acontece, sino que las atribuimos a través de los deseos, de los estados mentales, de las creencias, y estamos todo el rato haciendo inferencias sobre lo que ocurre en las cabezas de los demás, ¿vale? Y tratamos de leer lo que piensan los demás para poder interpretar lo que ocurre, ¿vale? Esto está además muy potenciado en situaciones pues como las que tienen nuestras sociedades, muy complejas socialmente, vinculadas a las instituciones sociales, etcétera. ¿Vale? Entonces, nosotros en todo momento, desde que nos levantamos, estamos interpretando estados mentales. Los estados mentales son inaccesibles de manera directa, ¿vale? Son inmateriales, son subjetivos, son interpretables y están, como decirlo de algún modo, dentro de la cabeza. Entonces, ¿cómo accedemos a ellos? No es que tengamos rayos X mentales, pero lo que hacemos es que evaluamos de una manera automática y muy rápida muchas cosas a la vez. Por ejemplo, cosas como el timbre, el tono de voz, ¿vale? La frecuencia, si estamos hablando con una voz más aguda o más grave, la intensidad, ¿vale? El volumen, todo lo que tiene que ver con lo acústico, ¿no? Evaluamos también lo que son las miradas, los movimientos faciales, las microexpresiones, la orientación del cuerpo, la velocidad de los movimientos, las orientaciones de la mano, las señales, los silencios. Tenemos un conglomerado de elementos que nosotros hacemos dos cosas. Primero, los percibimos todos, luego los integramos de una manera cohesionada, global y coherente, ¿vale? Y unívoca, es decir, todo ese conjunto de estimulaciones las integramos y les damos un sentido que nos permite inferir qué es lo que está deseando
pensando o creyendo la otra persona. ¿Vale? ¿Y por qué hago tanto énfasis en todos estos elementos, estas estimulaciones simultáneas que nosotros integramos en una, digamos, configuración unívoca, que es sobre la que realizamos la inferencia? Porque precisamente las personas con TEA es donde tienen mayor dificultad. ¿Vale? Una persona con TEA tiene una percepción más física directa de todo lo que acontece. Es decir, percibe quizá más cosas de las que nosotros percibiríamos en una interacción social, pero las percibe de manera aislada. Y lo que tiene gran dificultad es para integrarla en un todo unívoco, ¿vale? Que de manera inmediata puedas darle un significado. Entonces tienes muchas percepciones, ¿vale? Movimiento de la ceja, movimiento de la frente, movimiento de la nariz, movimiento de los ojos, movimiento de la boca, movimiento de los mofletes, orientación del rostro, movimientos repetidos, los timbres, y todo eso lo tienes separado. ¿Vale? Y tú tienes que ir prestando atención simultánea a todo eso. Y es imposible prestar atención simultánea a todo eso, además de que el procesamiento es mucho más lento. Entonces, al final, acaban teniendo un procesamiento parcial de lo que ha ocurrido y mucho más basado en los rasgos más salientes, más evidentes y que son además incompletos. ¿Vale? Por eso, sobre todo un TEA no es que no pueda seguir una conversación, una persona con TEA, es que se pierde las sutilezas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las mentiras, los engaños, los juegos de palabras indirectos que van hacia despistar, ¿no? Cualquier cosa de esas, pues no lo van a poder captar, porque eso está, es la integración de todos los elementos. Si te fijas en uno solo de los elementos, ¿vale? No puedes. ¿Vale? Esto lo explica muy bien Temple Grandin en el libro, porque habla de que los animales tienen también ese tipo de percepción holística, concreta, ¿no? Que es, son capaces de percibir todo, muchas más cosas de las que percibimos nosotros, pero las perciben de manera aislada. Entonces, un ejemplo que pone ella, que el otro día lo estaba comentando yo en los foros, es el de las vacas. Bueno, Temple Grandi es una de las personas que gestiona mayor, bueno, es la que más atiende a los grandes ganaderos de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, una de las cosas más importantes para los ganaderos es la vacunación, no porque sean almas cándidas, sino porque pueden morir muchas reses. ¿Vale? Entonces necesitan que las reses se vacunen. Las reses no las puedes vacunar en cualquier lugar, sino que tienen que estar apretadas, aisladas, sin posibilidad de moverse. Entonces, bueno, se diseñaron una serie de, son como unas prensiones que hay así, y Temple Grandi, pues la verdad es que desarrolló un sistema mucho más adaptado, tanto de prensión, que era más amigable para las vacas, y además unas instalaciones para que entraran y tal, y fuera más fácil y funcionan muy bien. Pero bueno, pues de vez en cuando la llaman porque hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, una de las veces, tras varias semanas desesperados, los ganaderos, un ganadero, pues la llamó porque tenía la instalación desarrollada por Temple Grandin, que era una entrada, y de la entrada llegaba a esas barras de sujeción que en lugar de cogerla por debajo y levantarla, pues ahora aprietan así desde los lados y es mucho más fácil para las vacas, y las vacas no entraban, se negaban a entrar y al final tenían que utilizar barras eléctricas para dar y eso no les gusta nada a los ganaderos, como os decía en este. No es que no les guste porque sean buenos, sino porque cuando tú le das descargas generas estrés y el estrés en las vacas significa menos leche y por tanto menos dinero para el ganadero, básicamente, ¿vale? Entonces, pues Temple Grandin muchas veces va a estos sitios, que os recuerdo que Temple Grandin es TEA y tiene esta visión más parecida a las percepciones de otras especies animales, eh, que es más concreta, pero al mismo tiempo extensiva de todo, ¿vale? Y entonces, aquellas cosas que los ganaderos son incapaces de ver, ellas las ve inmediatamente. Y son cosas que las vacas también ven inmediatamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues estaba la instalación y llega, y es que es imposible, no se puede pasar las vacas, etcétera. Y entonces, pues Temple Grandin le pregunta, la primera pregunta que les dice, ¿no? Es,
Y cuando ocurre de noche, ¿las vacas entran o no entran? Y dice, uy, pues las dos veces que lo hemos hecho de noche, las vacas entran sin problemas. Entonces Temple Grandin se acerca, entra dentro de la instalación y ve que uno de los ventanales diseñados para estar abierto, pues está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay durante el día sol fuera, ¿vale? Imaginaros Texas, etcétera, y mucha oscuridad dentro. Entonces, cuando las vacas pasan de dentro a fuera, las vacas tienen un sistema visual que les permite ver bastante bien en la oscuridad, pero tienen una adaptación a la oscuridad más lenta de la que podríamos tener, por ejemplo, los humanos. Es decir, un humano pasa de la luz a la oscuridad y tarda un poquito, pero enseguida se adapta, ¿no? a esa visión. En cambio, las vacas no. Entonces, para ellas es, por decirlo de algún modo, aunque no lo sienten de esa manera, pero es quedarse ciegas. Entonces, pasar de la luz a la oscuridad era horrible. En cambio, pasar de la oscuridad de la noche a la oscuridad de la instalación, pues no tenía ningún problema para las vacas y pasaban perfectamente. Vale, entonces, pues Temple Grande abre la ventanita, que es una ventanita lateral así filtrada, que lo que hace es que entra un poco de luz, que el objetivo no es iluminar mucho ni nada, sino solamente que precisamente no haya un contraste entre la luz exterior y la oscuridad interior. ¿Vale? Haya un gradiente, eso. Para ella es evidente, porque inmediatamente ve que hay un contraste de luz muy potente. ¿Vale? Las vacas también lo ven, pero pues eso no lo veían. ¿Vale? Igual en otra instalación, bueno, y a partir de entonces las vacas entran. Otra percepción global es dar un paseo por las instalaciones, ¿no? Y entonces, pues, no sabían por qué hay vacas que están estresadísimas y se pelean en unos determinados lugares, ¿no? Y entonces, pues, el ser humano normal, ¿no? Normotípico, pues ve conglomeraciones, da significados globales, etcétera. En cambio, Temple Grandin, pues tiene todos los elementos a la vez, visuales de todo lo que hay. Y entonces inmediatamente ve que en una de las vallas hay un trozo de manguera verde que está colgado así. Y entonces le dice a uno de los operarios, ese trozo de manguera está fuera de lugar, colócalo, ¿vale? Y esto, si tenéis, conocéis a alguien que sea atea, veréis que a veces se ven cosas que les molestan, que están fuera de lugar, ¿vale? Pues son estas cosas que nosotros ni les prestamos atención, porque a nosotros un trozo de manguera no nos dice absolutamente nada, pero a Temple Grandin le llamó la atención ese trozo de manguera y en cuanto lo retiraron, las vacas volvieron a tener un comportamiento normal porque para ellas también era un elemento disruptivo. ¿Vale? Entonces son esas percepciones que les dificulta tener esa visión global rápida que hacemos nosotros. ¿Vale? Esto se va construyendo a lo largo del desarrollo y va siendo bastante complejo. ¿Vale? Entonces, antes de seguir, os quería recomendar otro libro. Ya sabéis que yo de vez en cuando os recomiendo libros de autores y eso, por si queréis profundizar. Y este tema, la verdad es que es apasionante, ¿vale? Entonces, este libro es de Baseu Ready, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Eh, aquí. Bueno, no sé si lo veis muy bien, os lo digo. Es How Infants Know Minds, ¿vale? Vasudevi Reddy. ¿Vale? Y es un libro precisamente que va muy en detalle, ¿vale? De cómo se va adquiriendo toda la capacidad de interacción, de triangulación, de intencionalidad compartida y haciendo todo lo que tiene que ver con el contacto, etcétera, hasta que al final pues desarrollamos esa capacidad de conocer las mentes de los otros, que es otra cosa que la teoría de la mente o el minding, ¿vale? Que usamos mucho. Bueno, eh, pues siguiendo con la teoría de la mente, ¿vale? Lo que tenemos en esta primera transparencia, como siempre, os pongo un vídeo introductorio, ¿vale? En ella os van a aparecer una serie de pruebas, os van a comentar un poco qué es la teoría de la mente y os van a aparecer una serie de pruebas que tienen que ver con la teoría de la mente, porque siempre os hablamos de la prueba de falsa creencia, etcétera, ¿vale? Pero hay más pruebas. Una de ellas es la de los Smarties. Bueno, creo que en este vídeo os sale con un cerdito, ¿vale? Una hucha que tiene dinero, entonces sacamos el dinero y metemos canicas, pebbles, ¿vale? Los vídeos están en inglés, pero se entienden muy bien. Para los que tengáis un nivel medio de inglés los vais a poder entender. Y si no tienen subtítulos, ¿vale? Le pincháis en el subtítulo y os sale ahí, que ya sabéis que YouTube a veces traduce un poquito con libertad,
pero el grueso lo vais a entender, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una prueba muy clásica que se hace también, que se supera más o menos a la misma edad. Y entonces es un recipiente en el que tú tienes pues algún elemento que es propio del recipiente. Por ejemplo, monedas dentro del cerdito, de una hucha de cerdito, ¿vale? Entonces tienes al niño y le dices, ¿qué hay aquí? Dice, pues monedas, ¿no? Y entonces luego abres el cerdito, sacas las monedas y metes canicas. Dice, ¿y ahora qué hay? Canicas, pebbles, ¿no? Y entonces dice, vale, ahora imagínate que tu hermano entre en la habitación. ¿Qué crees que habrá? ¿Qué crees que dirá que habrá? ¿O qué crees tú que creerá el que hay dentro del cerdito, ¿no? Y entonces, pues los niños de 3 hasta 3 años y tal, pues te dicen que lo que va a creer es que hay canicas, porque es lo que él sabe que hay. Va a creer que hay canicas, ¿vale? Es lo que llamamos ese realismo. ¿Vale? No acceden a las creencias falsas, no consideran que alguien puede tener una creencia que es incorrecta. Su representación de la realidad es isomórfica, que es lo que se llama, ¿vale? Que es decir, la realidad es, ¿vale? Entonces, hasta los 4 años no entramos en una cosa que ya entendemos que la realidad es, pero si tú no la has visto, puedes estar equivocado, que es la creencia falsa, que es a los 4 años, 4 o 5, que es cuando se superan todas estas pruebas, ¿vale? Por debajo de esos 4 años, generalmente lo que es independientemente de que tú lo sepas, ¿vale? Y tiene que ver con esa capacidad de descentración piagetiana, que veremos un poquito más adelante, eh, ¿vale? Que es o sea, que sería el egocentrismo, ¿no? Que hasta los 7 años no se supera, bueno, se va superando por fases y a partir de los 4 años se empieza a entender. Luego entraremos en otra fase que es interpretativa y ya entendemos que la realidad eh, depende un poco de las perspectivas, los puntos de vista y finalmente entraremos en una perspectiva constructiva, ¿vale? Que es lo que tenemos los adultos, que quiere decir que sabemos que nosotros vemos cosas, pero independientemente de lo que ocurra, tenemos que construirlas. Por eso entendemos que aunque tres personas estén viendo el mismo acontecimiento, las creencias que tengan sobre lo que está ocurriendo pueden ser diferentes, ¿vale? Ahí están las memorias de testigos, ¿no? Que él me ha dado, que no, que ha sido él. Un adulto no tiene ningún tipo de problema. En cambio, un niño más pequeño lo que pensará es que todos tienen la visión que tiene él. El coche rojo ha dado un golpe al coche azul, ¿vale? En cambio, pues uno dirá, no, es que el coche azul se ha frenado de golpe y se ha tragado al coche rojo que venía detrás. Otro dirá, pues es que ha habido un patinazo, otro que se ha saltado el semáforo, otro que no sé qué, ¿vale? Entonces, esa percepción de la realidad va a estar muy, muy relacionada luego con lo que llamaremos teoría de la mente y que va a estar muy relacionada con esta capacidad para superar estas pruebas, ¿vale? Pues aquí vais a ver algunas de las pruebas y luego os la va a relacionar al final del vídeo con lo que sería un poco los engaños y las maldades, ¿vale? ¿Para qué se usa toda esta teoría de la mente? Porque las sociedades complejas, digamos que ha habido una presión social para desarrollar o para mantener capacidades que tienen que ver con entender qué personas van a cooperar y qué personas te van a engañar, ¿vale? Es el objetivo final que tiene toda esta teoría de la mente, entender qué es lo que hay detrás de la propia acción. ¿Vale? Si confrontamos un punto de vista constructivista de la mente frente a un punto de vista conductista, ¿vale? Pues sería un poquito lo que ocurre, ¿vale? Las personas con TEA podríamos decir, ¿vale? Muy entre comillas, que tienen una visión más conductista, es decir, se basan exactamente en la conducta, ¿vale? En cambio, ante la misma conducta, nosotros podemos entender que el significado es el opuesto, ¿vale? Si alguien te dice, oye, eso está muy bien, me encanta, la verdad es que me parece que lo has hecho estupendo, pues una persona con TEA va a entender que lo has hecho muy bien y que está estupendo. En cambio, tú, si sabes que lo has hecho mal y que estás compitiendo con la otra persona, pues sabes que te lo está diciendo para que no hagas mejoras y que en realidad piensa que está mal, ¿vale? Pues esos serían los dos parámetros, ¿vale? Uno sería sobre lo material, ¿vale? Más o menos objetivo, que es
reproducción verbal de lo que te está diciendo, y lo otro sería sobre lo inmaterial, subjetivo, y que está intentando generar en ti una creencia errónea para que reacciones tu conducta final. O sea, porque aquí lo que tenemos es un triunvirato, ¿vale? Que serían deseos, creencias y acciones, ¿vale? Entonces, los deseos, las acciones, tienen como objetivo cumplir con tus deseos. Y lo que media entre medias son las creencias. Si tu creencia es errónea, porque te engañan o por lo que sea, las acciones que tú hagas no van a cumplir con tus deseos. Por lo tanto, vas a fracasar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí. Bueno, entonces, bueno, pues como os decía, los ejemplos que os vienen en el libro, ¿vale? De teoría de la mente son, pero podéis poner vosotros 100.000, ¿vale? Los del día a día. Es decir, si nosotros, una persona sale a la calle y coge el paraguas, pues es porque piensa que está lloviendo, ¿vale? Nosotros interpretamos, ¿no? En cuanto alguien hace una acción, interpretamos lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Si de repente alguien viene muy rápido hacia ti con cara de enfadado, dices, ostras, pues algo le he hecho o algo quiere de mí o algo, ¿no? Si alguien te empieza a preguntar mucho sobre algo o cualquier situación, otra situación, ¿no? Si te llama el jefe al trabajo para que vayas a su despacho, pues de repente empiezas a tal y en cuanto entras estás intentando todo el rato leer la mente de por qué me habrá llamado, qué es lo que quiere, piensas en si has hecho alguna cosa mal o si has hecho alguna cosa muy bien o cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas capacidades es lo que se empezó a llamar el mind reading, ¿vale? La lectura de mentes. Y básicamente lo que quiere decir es que los comportamientos nosotros no los evaluamos directamente a través de comportamientos, sino que los evaluamos a través de los estados mentales, ¿vale? Y es un dominio más o menos específico, ¿vale? Con esas características ontológicas y que funciona diferente que cuando tratamos de dar explicaciones sobre por qué se caen las cosas, sobre la física, o sobre los objetos físicos, etcétera, ¿vale? Es decir, que al final constituye un dominio dentro de lo social, un dominio específico que es lo psicológico. ¿Vale? ¿Os acordáis que dentro del conocimiento del mundo social tenemos dos subdominios? Uno sería el institucional o el societal y otro es el psicológico, ¿vale? El comportamiento psicológico, las interacciones psicológicas, ¿vale? Pues esto hace referencia a todo el comportamiento psicológico y a toda la interacción psicológica y precisamente lo que lleva detrás es esta capacidad de leer mentes. ¿Vale? ¿Cuándo empieza a tener más peso? Bueno, pues a partir de los 2 años, sobre todo, cuando desarrollamos la capacidad semiótica de representación semiótica. Esto, bueno, ya es un poquito más avanzado, pero os lo voy contando, ¿vale? Porque es interesante para que tengáis conocimiento. Esto no viene en el libro, ¿vale? Pero os lo cuento. Eh, es, En realidad, hay otras especies que tienen teoría de la mente o algo parecido a la teoría de la mente. En ciencia solemos considerar que hay, eh, bueno, se podría denominar como dos mecanismos de teoría de la mente. ¿Vale? Un mecanismo muy básico, desarrollado filogenéticamente, y que es compartido por muchas especies. Y no estoy hablando de primates ni de primates superiores. Estoy hablando, por ejemplo, de pájaros. ¿Vale? Hay un artículo por ahí bastante bueno en el cual se hacen observaciones de diferentes pájaros que están escondiendo comida. ¿Vale? Entonces, los pajaritos, pues ya sabéis que a veces comen y otras veces, dependiendo de las capacidades que tengan, pues esconden la comida para tenerla almacenada en otro momento. Por ejemplo, los animales de ciudad pues no los vais a encontrar, ¿vale? Los gorriones, por ejemplo, pues no, pero en otros animales pues sí, ¿vale? En otros pájaros. Bueno, pues esconden la comida y su comportamiento es diferente si
hay un pajarito mirándoles. No si hay pajaritos por ahí cerca, ¿vale? Sino si hay un pajarito mirándoles. Porque si hay un pajarito mirándoles, una vez que han acabado de esconder la comida, esperan y cuando el pajarito se marcha, cogen la comida y la esconden en otro sitio, ¿vale? Ahí podríamos decir que están teniendo una cierta teoría de la mente, ¿vale? Obviamente no es accesible, que luego nos meteremos, no es accesible, es decir, ellos no saben que están teniendo ese conocimiento, porque como Rivière define en la teoría de la mente, precisamente es que somos sujetos con mente, que sabemos que tenemos mente y que sabemos que los demás tienen mente, ¿vale? Eh, pero sí que tiene algo que ver con todo esto de entender los estados mentales de los otros. Quizá no de una manera accesible, consciente, etcétera, como decíamos, pero sí de alguna manera sabe que el hecho de estar viendo dónde está escondiendo la comida va a implicar que esa comida va a desaparecer. ¿Vale? Esto, bueno, pues lo tienen estos animales, por supuesto, los tienen los primates superiores, hay muchos estudios sobre primates superiores, incluso mucho más complejos, como los de Premat, que veremos más adelante, en el cual los chimpancés son capaces de dar soluciones correctas a situaciones complejas en vídeos con humanos, ¿vale? O sea que es bastante más avanzado. Bueno, pues esto sería como un primer mecanismo y luego los humanos sobre todo tenemos otro mecanismo que no sabemos si está basado en el anterior o es un mecanismo diferente, ¿vale? Esa pregunta queda totalmente abierta, pero hay como otra forma de teoría de la mente mucho más compleja, accesible, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos autoconciencia de lo que ocurre y de lo que pensamos. Es decir, tú puedes contarle a alguien por qué crees que esa persona te está engañando, ¿vale? Puedes acceder a tus conocimientos y buscar explicaciones. A veces no todo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con microexpresiones que evaluamos muy rápido y tal, que no las sabes, pero es como, de esta persona no me fío. ¿Por qué? Pues no lo tengo muy claro, pero no me fío. Es que lo que ha dicho y cómo lo ha dicho no me ha gustado nada, ¿vale? No, no podrías quizá verbalizar todo lo que has profesado, pero sí que tienes un cierto acceso y una cierta verbalización, exposición verbal de lo que está pasando por tu cabeza. Ese segundo mecanismo, que es mucho más complejo, es el que luego nos sirve para razonar y está muy vinculado al desarrollo del lenguaje, ¿vale? Y ese sí que sería exclusivamente humano. Entonces, ahí ya queda la duda de si son dos mecanismos diferentes y se tienen que llamar igual, o se llama teoría de la mente solo el que está vinculado al lenguaje y es explicitable. ¿Vale? Desde la teoría de la teoría, desde luego, es solo ese segundo, este que está vinculado al lenguaje y es explicitable, ¿vale? Pero desde otras teorías filogénicas, etcétera, incluso mucha gente que trabaja en TEA, pues sería un poquito diferente, ¿vale? De hecho, luego podemos ver sustratos neurocerebrales que están implicados en todo esto, ¿vale? También hay que diferenciar con empatía, que son dos caminos diferentes. No es lo mismo la empatía, el desarrollo emocional, la empatía y la teoría de la mente. Son cosas que obviamente en nuestra interacción social están relacionadas, pero son caminos diferentes, ¿vale? Bueno, y entonces, pues como digo, se relaciona mucho con el lenguaje y con la representación, ¿vale? Como os decía anteriormente, aunque no se llamara teoría de la mente, porque el concepto de teoría de la mente es posterior, sí que ha habido pues, grandes pensadores, como siempre sacamos a Piaget, ¿no? ¿Vale? Que han trabajado en temas que están muy vinculados. Aquí, si fijaros, estamos hablando de la representación semiótica, estamos hablando de la capacidad de descentrarte para tener perspectivas diferentes, ¿no? Lo que hablábamos del realismo, es decir, que tú superas la prueba de falsa creencia cuando eres capaz de entender que otra persona tiene una perspectiva diferente a la tuya y que sabe cosas diferentes a las que tú sabes, ¿vale? Entonces, eso no es otra cosa que la descentración.
¿vale? Que es la superación del egocentrismo piagetiano. ¿Vale? Entonces, Piaget trabajó mucho lo del egocentrismo y planteó situaciones en las que se veía claramente esta situación de pensamiento egocéntrico, esa capacidad de descentración que, como decía Juan del Val, es uno de los grandes problemas del ser humano, ¿no? El desarrollo de la descentración eh, o la superación del egocentrismo, ¿vale? Y en concreto, pues podría, por ejemplo, uno de los experimentos más interesantes era el de la prueba de las tres montañas, el cual, ¿vale? Imaginaros un tablero, pues un tablero cuadrado de cuatro lados, ¿vale? La parte que está más cerca tuya se llama A, luego B, C y D, ¿vale? Y hay tres montañas de diferentes tamaños colocadas en ese tablero, ¿vale? Pues una es una montaña grande que a lo mejor está al final, otra una montaña mediana que está en medio y una montaña pequeña que está en un ladito, ¿vale? Entonces, tú le preguntas al niño primero sobre él, ¿no? Eh, ¿Cuál es la montaña que está más cerca de ti? ¿No? Pues la más pequeña, ¿vale? ¿Cuál es la montaña que está más lejos de ti? La más grande, ¿vale? Eh, la montaña que está más cerca de ti, ¿la montaña pequeña o la montaña grande? Pues la montaña pequeña, ¿vale? ¿Qué está más cerca de ti, la montaña mediana o la montaña grande? ¿Vale? Pues le vas diciendo esas preguntas y él va haciendo esa respuesta para ver que ha comprendido. Luego sacas un muñequito, ¿no? Entonces le dices, vale, ahora, mira, este es Paco el pirata y Paco el pirata se va a poner aquí, le pones en B, ¿vale? ¿Os acordáis que tú estabas en A, que es la zona que está de frente a las montañas, ¿vale? Pues Paco se pone en el lateral, en este lateral de aquí o en D, ¿no? Da igual, porque le vas a ir moviendo C, D y B, ¿vale? Entonces le pones ahí y dices, vale, ahora quiero que pienses en lo que está viendo Paco, ¿vale? Para Paco, ¿qué está más cerca? ¿La montaña pequeña o la montaña grande? ¿Vale? Entonces, si coincide con lo que le ocurre al niño, va a decir lo correcto. Pero si tú le pones, por ejemplo, en la zona C, que es la opuesta al niño, que está la montaña grande más cerca de la zona C y la montaña pequeña más cerca de la zona A y D, ¿vale? Pues le dices, vale, ahora Paco se ha movido aquí. Mira, mira desde dónde está Paco, ¿lo ves? Vale. Ahora, ¿qué estaría más cerca de Paco? ¿Vale? ¿Qué ve Paco más cerca? ¿La montaña grande o la montaña mediana? Y entonces va a decir que la mediana, porque es lo que ve el niño. ¿Vale? No es capaz de descentrarse y tomar la perspectiva de lo que está viendo el muñequito. ¿Vale? Esa sería la prueba de las tres montañas y se va superando progresivamente, ¿vale? Y por supuesto a los 6 7 años pues ya es una prueba que está superada y no tiene ningún tipo de dificultad en ponerse la perspectiva que está más allá. Vale, también depende de si son hermanos primigenios o son hermanos segundos o terceros. Cuanta más experiencia social tengan, pues más, por ejemplo, en las escuelas infantiles, todo esto ha hecho que se resuelvan estas pruebas antes, ¿vale? Lo digo, pues si decís, pues mi hijo de 5 años lo hace, ¿vale? Pues perfectamente lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Vale? Cuanto más interacción social tengan, más trabajen ponerse la perspectiva de otros, pues más sencillo es que la resuelvan un poco antes. No es importante que la resuelvan antes o después, sino entender esa transición que hay desde un momento en el que el niño está centrado en sí mismo y solo es capaz de ver las cosas desde su propio punto de vista, ¿vale? Un poco lo que pasaba con los Smarties, ¿no? Que el niño sabía que bueno, los Smarties es igual que la de cerdito con monedas y con canicas, ¿vale? Es que la llamamos la prueba de los Smarties y la usamos mucho, por eso se me va a mí lo de los Smarties. Es el bote de Smarties, que son estos caramelitos que hay, ¿vale? Y entonces, pues, o sea, como la casitos. Y entonces, pues tienes un tubo grande de Smarties y entonces lo sacas a esos Smarties y les metes canicas, ¿vale? Y entonces le dices, oye, ¿qué va a pensar que hay? Y entonces, dice, pues canicas, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Sería un poco equivalente a lo de las tres montañas. Eso es una prueba de teoría de la mente. Piaget hace una prueba muy equivalente, pero no es de teoría de la mente, es de descentración. Pero para que veáis antecedentes de cosas que están muy, muy, muy vinculadas. ¿Vale?
Luego también os hablan del realismo, ¿vale? Que es esa confusión que tienen los niños pequeños, en este caso bastante pequeños, ¿vale? Que es a veces que imaginan cosas y creen que son ciertas o sueñan cosas y sienten que son ciertas, ¿vale? Pero bueno, esto en realidad, esta teoría del realismo es un poco más complicada porque sí que ha cambiado bastante la perspectiva. Pensar que esto es de los años 20 y pico, 20, mira, tengo aquí, 26, ¿vale? Eh, y claro, del 26 esto luego ha cambiado. Hay un libro de Flavel, creo que era, no, de Harris, de Paul Harris, que, ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué de la imaginación, que trabaja precisamente todo esto, los amigos imaginarios y la diferenciación entre la realidad y la ficción y todas estas cosas. Y es muy interesante y obviamente se desarrolla bastante antes. ¿Vale? Entonces, bueno, pero bueno, también es un concepto que viene en el libro, os lo miráis sin más, ya está, no le dais más vuelta. Y luego tenéis aquí lo de la perspectiva etológica, ¿vale? Que es lo que os decía de Premack, ¿vale? Bueno, son dos, en realidad el pobre Woodruff no le hacemos caso porque siempre hablamos de Premack, y pues eran dos, ¿vale? Y que es el artículo de ¿Tienen los chimpancés una teoría de la mente? ¿Vale? Y aquí, pues es bastante interesante, porque lo que hacen es poner, por ejemplo, en una pantalla a un señor que tiene que sacar unas cosas que están en una parte alta, ¿vale? Y entonces, pues el señor está mirando las cosas y tal, pero no consigue, imaginaros, ¿no? Pues equivalente a lo de los plátanos de los chimpancés, ¿vale? El chimpancé sabe resolver ese problema, pero ve a un humano haciéndolo. ¿Vale? Y entonces se corta la imagen y le aparecen tres casillas, ¿vale? Con cosas que le pueden ser útil o no al señor para resolver su problema. Por ejemplo, pues un palo para coger algo alto, yo que sé, unas llaves y una linterna, imaginaros, ¿vale? Entonces, el mono, con una tasa altísima de aciertos, siempre da lo que es necesario para resolver la situación. Por lo tanto, estos monos, estos chimpancés, entienden cuál es la intención o el deseo que tienen los humanos del vídeo encima, es que es muy importante esto, ¿vale? Entienden ese deseo, ¿vale? Y además entienden que están mirando la caja y que no pueden alcanzarla, entienden cuál es el problema y aportan una solución que resolvería esa situación, ¿vale? ¿Podemos llamar a eso teoría de la mente? Pues depende de la definición que demos de teoría de la mente. Probablemente si damos únicamente esa definición basada en el desarrollo del lenguaje, en explicación de estados mentales, en análisis exhaustivo de los estados mentales y autoconciencia, pues no, ¿vale? Pero si estamos hablando de entender las intencionalidades de los otros, ¿vale? Que sería uno de los primeros pasos de la teoría de la mente, pues y qué necesitan, qué hay detrás de las acciones de las personas, pues probablemente sí, ¿vale? Entonces, bueno, la respuesta no está cerrada porque depende mucho de lo que estemos definiendo, pero que sepáis que esto es uno de los estudios más importantes que hubo en el 78, ¿vale? Ya se había empezado a trabajar antes también en temas de estos, pero bueno. Y luego se ha empezado a estudiar que estas características que tienen que ver con cómo vamos entendiendo, pues se desarrollan muy tempranos, ¿vale? Y son progresivas, van pasando como por etapas, por estadios. Esto es lo que os decía del libro de Vasudevi Reddy, que yo siempre digo Vasudevi Reddy, ¿vale? Vasudevi Reddy, les va contando todas estas cosas de precursores, etcétera, ¿vale? Y va apareciendo, al principio pues se entienden las intencionalidades, ¿no? Teleológicas, que el comportamiento humano es teleológico, sigue deseos y va orientado a conseguir fines, etcétera, y se van construyendo cosas de intencionalidad compartida, etcétera, ¿vale? Entonces empieza muy tempranito, desde luego antes de los 2 años, ¿vale? Y se va ampliando. A los 2 años hay un escalón muy potente y a los 4 o 5 años hay un escalón otra vez mucho más potente que tiene que ver con la construcción de esas realidades incompletas que construye la gente. ¿Vale?
Y esto está muy vinculado, toda esta teoría de la teoría de la mente, a alteraciones del desarrollo, ¿vale? Como os decía, esto se empezó a estudiar con mayor intensidad a partir de las alteraciones del desarrollo, ¿vale? La esquizofrenia, bueno, hay una serie de estudios anteriores, pero sobre todo el pilar fundamental ha sido con la teoría de la mente, o sea, con el trastorno del espectro autista, ¿vale? Porque, eh, bueno, desde las primeras teorías que hablaban de un fallo específico, ¿no? Y que era el de la teoría de la mente, hasta las teorías más neuroconstructivistas actuales que hablan de un desarrollo diferente, ¿no? Alterado, pero diferente en todos los aspectos, porque es pervasivo a muchas áreas y que tiene una serie de efectos en cascada sobre diferentes áreas, o sea, no es exclusivo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la percepción, el tipo de percepción, la percepción áptica, la percepción visual, la percepción, la integración de todas las percepciones, etcétera. Pues eso no es exactamente teoría de la mente, pero luego tiene que ver, ¿vale? Entonces eso se ha cambiado desde lo específico nuclear a una cosa mucho más pervasiva, que tiene esos efectos en cascada, esas interacciones múltiples, ¿vale? Bueno, todo lo que tiene que ver con el neuroconstructivismo, eh, ¿vale? Para explicar el trastorno de espectro autista. Eso no quiere decir que haya zonas o áreas que tengan un funcionamiento mejor, ¿vale? Porque en TEA, que como os digo, el espectro es amplísimo, ¿vale? Todas las personas diagnosticadas con TEA, digamos que el funcionamiento es muy diferente entre las diferentes personas que han sido diagnosticadas con TEA, ¿vale? Y hay funcionamientos de algunas áreas que son bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, el emocional o algunos temas emocionales, de construir vínculos emocionales, pues no tienen por qué tener mayores dificultades, ¿vale? Pero en todo lo que tiene que ver con esta integración, con la autoconciencia, con este tipo de representaciones, por ejemplo, uno de los indicadores tempranos más importantes, el juego simbólico, todo lo que es construir ficciones, etcétera, pues eso sí que está ampliamente alterado, ¿vale? Y tiene que ver con todo el desarrollo posterior de la teoría de la mente cuando se empezaron a estudiar a las personas que tenían trastorno del espectro autista. Por otra parte, leed sobre el trastorno del espectro autista, ¿vale? Y no os quedéis con la imagen que tenéis de Rayman, ¿vale? Rayman unifica eh, dos arquetipos de TEA, ¿vale? La persona de altísimo funcionamiento, lo que se entendía antes como Asperger, con un comportamiento social más o menos eh, aceptable, bueno, y áreas de superdesarrollo, que esas áreas de superdesarrollo muchas veces, como dice Temple Grandin, no son áreas de superdesarrollo, sino sencillamente formas de procesamiento diferencial, ¿vale? Por ejemplo, pues poder hacer un puzzle eh, al revés, ¿vale? Y tiene que ver con esa percepción que os decía yo de fijarse mucho en las formas de anclaje de unas piezas con otras en lugar del dibujo global que hay, ¿vale? Eh, y la persona con TEA, que además cursa con retraso cognitivo, ¿vale? Y con otras deficiencias en las alteraciones, porque lo que sí que es muy importante que entendáis cuando hablamos bueno, de TEA, pero de cualquier otra alteración, es que la mayor parte de las alteraciones, o hay muchas alteraciones, que tienen comorbidad, es decir, tienen una alteración, pero tienen más cosas que están afectadas, ¿vale? Y la más significativa de la mayoría de ellas, que suele explicar más los comportamientos de las personas que la propia alteración específica, es el déficit cognitivo, ¿vale? Entonces, te junta eso, ¿no? La persona con un alto déficit cognitivo, con muchas estereotipas muy eh, limitado mentalmente, con el supergenio que tiene un funcionamiento casi normal, ¿no? Y te lo va alterando. Entonces, muchas veces tenemos en la cabeza a Rayman y nos hacemos un lío cuando leemos TEA, ¿vale? Así es que no os fijéis tanto en esto. Creo que hay bueno, un libro muy bueno para que sí que está bastante bien reflejado es El incidente de un perro a medianoche o algo así.
¿vale? Ese libro. Y luego de serie, yo no la he visto, ¿eh? Pero me han dicho que hay una que se llama The Good Doctor, que también está muy bien y que está bastante bien reflejado lo del tema de los TEA, ¿vale? La personas con TEA. Bueno, como os decía, los humanos, los seres humanos, vivimos en unas... vamos a ver, si nosotros hablamos de la teoría de la evolución, ¿vale? Estamos hablando del entorno. Las presiones del entorno, aquello que se ha adaptado se conserva, aquello que es inadaptado se extingue, ¿vale? Pero muchas veces estamos pensando únicamente en el entorno físico, ¿vale? Si hace calor, si hay sequía, si hay caza, si no hay caza, ¿vale? Si es el color oscuro el que mejor protege de... ¿vale? Bueno, pero en realidad desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues desde antes del Neolítico, pero sobre todo desde el Neolítico, aunque eso es un tiempo histórico ínfimo, ¿vale? Para el ser humano es casi más importante el entorno social que el entorno físico, ¿vale? Tenemos una gran capacidad, una flexibilidad mental e instrumental muy potente para adaptarnos a los entornos físicos y entonces nuestro mayor reto suele ser el entorno social. Y me diréis, bueno, pero en ese tiempo histórico tan corto no ha habido tiempo filogenético para especificar parámetros de nuestro desarrollo. Y yo os diré, pues es cierto, ¿vale? En 25.000 años para el ser humano, para la especie, no es nada. Pero, si os acordáis, Darwin hablaba de dos mecanismos. Un mecanismo que es el que tiene que ver con la selección natural, es decir, extinguir aquellas cosas que no son útiles, ¿vale? Pero hablaba de otro que era la selección sexual, ¿vale? La selección sexual es que las personas, los individuos más aptos son los que van a tener más capacidad para reproducir sus genes y transmitirlos, ¿vale? Y aquí es muy importante este mecanismo porque precisamente las personas más hábiles, con mejor capacidad para leer mentes, suelen tener posiciones más altas en las jerarquías, ¿vale? Estamos hablando del neolítico, y por lo tanto han ido transmitiéndose de esos genes de una manera más eficaz. Vale, entonces si esto lo unimos a la genética moderna con las mutaciones, la gran diversidad de mutaciones, ¿vale? Y decimos que dentro de toda la diversidad, aquellas mutaciones que tienen, que ayudan o apoyan esta capacidad de entender los complicados estados mentales de las otras personas, van a tener más capacidad de reproducción y de mantenimiento de esas crías, ¿vale? Pues al fin lo que tenemos es que verdaderamente la selección natural ha presionado para que el ser humano vaya cada vez más orientado a desarrollar este tipo de competencias mentalistas. ¿Vale? No sé si ha quedado un poco confuso o claro, ¿vale? Tenemos dos mecanismos, uno que como especie nos ha estado afectando anteriormente y que tiene que ver con ese primer mecanismo que hablábamos de teoría de la mente que compartimos con otros animales y que es importante para entender relaciones más básicas, ¿vale? Pero luego existe una segunda presión de selección que tiene que ver con la selección sexual, ¿vale? Y que esa selección sexual lo que quiere decir es que dentro de la diversidad genética que vamos a tener, que es mucho mayor de la que propugnaba Darwin, ¿vale? Porque Darwin no sabía de las mutaciones, no entendía las mutaciones, de la cantidad de mutaciones genéticas que hay, ¿vale? Pues dentro de esa gran diversidad, a través de la selección sexual, van a ser los individuos que más adaptados estén a estos entornos sociales complejos los que más transmitan sus genes. Por lo tanto, a estas alturas, el siglo XXI, se supone que tenemos, la gran mayoría de nosotros, una alta capacidad de leer mentes porque se ha seleccionado a través de esa selección sexual. ¿Vale?
Bueno, entonces nuestras sociedades son muy complejas y precisamos dos cosas: cooperar y detectar los engaños, ¿vale? Entonces, esos van a ser parámetros esenciales de nuestra selección y nuestra especificación, ¿vale? Es decir, nuestras mentes van a estar desarrolladas para detectar elementos de cooperación y elementos de engaño, traición, etcétera, ¿vale? Y eso nos va a llevar a cómo nos relacionamos y cómo nos manejamos, ¿vale? Así es que podríamos decir que la evolución nos ha llevado a desarrollar este tipo de inteligencia social que es eficaz para gestionar grupos y personas, ¿vale? Y ha desarrollado todo esto de la teoría de la mente, como venimos diciendo, pero también toda la parte que tiene que ver con la autoconciencia, ¿vale? Porque cuanto más conscientes seamos de lo que nosotros estamos pensando, de lo que, ¿vale? Nosotros tenemos lo que nosotros pensamos, lo que pensamos que los otros piensan y lo que pensamos que los otros piensan de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Son las tres vías que hay. Pues cuanto más conscientes seamos de todo eso, más podemos reflexionar, más podemos aprender y más eficaces seremos a largo plazo, ¿vale? Y esto cómo lo contrastamos con lo que llamamos la teoría de la conducta, ¿vale? Si nos vamos al conductismo, es todo lo contrario, porque no nos interesa hacer todos estos saltos de qué pienso yo, qué piensa él, qué pienso yo, qué piensa él, qué pienso yo, qué piensa él, ¿sabes? Eh, Nos quedaríamos con la conducta, ¿vale? Una persona que te hace un ofrecimiento, ¿vale? Ya está. Te hace un ofrecimiento de algo y dices, ah, pues es mi amigo porque me está ofreciendo esto. Pero tú puedes entender que te está ofreciendo eso porque en realidad él quiere conseguir, quiere que tú aparezcas a su lado para tener no sé qué, ¿vale? Entonces, tú sabes que es mucho más complejo. Vale, pues esto es lo que os decía, que muchas veces cuando se trata con personas con TEA parece, ¿vale? Que se basarían más en lugar de en una teoría de la mente, en una teoría de la conducta. Es decir, en lo más explícito, más claro, que si alguien te da algo, pues le das las gracias. Si alguien te dice que vengas con él, pues vas. Si alguien si está siendo simpático, pues está siendo simpático y ya está, ¿no? Incluso llega a ver situaciones que a nosotros nos resultan un poco extrañas, pero que si lo pensáis son muy habituales, ¿vale? Es decir, bueno, me acuerdo de un caso que nos contaba María Sotillo, que es una profesora de la Autónoma, ¿vale? Que trabaja con personas que tienen TEA y, como digo, el funcionamiento de los TEA es muy diferente, ¿vale? Tienes una persona con TEA que puedes ni notar que es TEA, ¿vale? En muchos de los aspectos, hasta que tienes un conocimiento profundo de esa persona, que ha sido diagnosticado con TEA, por ejemplo, en niños a veces se nota, luego ya cuando van creciendo en la adolescencia y en la adultez pues se nota más, ¿no? Porque lo que os digo, los efectos de cascada, pero tú puedes tener un niño que no eh, notes cosas, ¿no? Pero no sabes muy bien si es TEA, si es algo que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, con todo lo que tiene que ver con inhibición de conductas, o planificación, etcétera, o es con cosas de TEA, ¿vale? Se ven más claro en algunos indicadores como puede ser el juego de ficción y todo eso, pero bueno. Bueno, pues María Sotillo nos comentaba que un día, pues una de las acciones que hacen con las personas con TEA, porque una de las mayores dificultades que tienen es el ocio, ¿vale? Entonces, pues a veces van pues, profesores o personas de asociaciones a acompañar, pues, oye, pues te vas al cine con la persona que tiene TEA, vas a la bolera, vas a no sé qué. Y entonces, pues sí, María Sotillo fue a un bar con un chico que tenía TEA, bueno, un TEA moderado, ¿vale? No, bastante moderado. Bueno, la cosa es que al chico, pues era un chaval ya, pues treintañero, pues vio a una chica que le parecía guapísima en la barra, ¿no? Y entonces estaba todo el rato preguntándole a María, y, ay, debería ir, ay, y debería decirle algo, porque es que, ay, yo qué sé, y si, claro, porque si no le digo nada, sí que no voy a poder, bueno, no me estaba así. Y entonces, pues a esto, la chica estaba de espaldas, ¿no? En la barra, realmente, pues entra un chico, se sienta al lado suyo y le da dos besos, o le da un beso, le da un beso. Y entonces, eh, la persona con TEA se quedó, dice, maldita sea, si es que tenía que haberme levantado y haber ido a decirle algo,
¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no había captado? Que la chica estaba ahí esperando a su novio. Y que, claro, llegó el novio, miró, la vio, se sentó y le dio un beso, ¿vale? No lo había captado. Luego, cuando lo hablas, porque luego también María lo habla, pero a ver, ¿por qué piensas que tal? No sé qué, ¿no? Pues entonces ya sí que se dio cuenta, ¿no? De su error. Pero su primer pensamiento fue precisamente de que a lo mejor si él se hubiera levantado, se hubiera sentado al lado de ella, pues le hubiera dado el beso a él, ¿vale? Entonces, es lo que os digo de quedarse más en las conductas, en las situaciones, que en los pensamientos que hay detrás de cada uno, en las creencias, ¿vale? Y en las creencias en función de esos deseos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como teoría de la mente, como buenos mentalistas que somos, es siempre analizar todo en función de las intenciones y las creencias, ¿vale? No de las conductas. Es decir, la conducta es un producto reflejado de las creencias y las intenciones, ¿vale? Si la creencia es falsa, puede estar menos vinculada con la intención. Si la creencia no es falsa, pues está muy vinculada con la intención. Y la intención puede hacer que la conducta sea opuesta a lo que aparentemente está queriendo hacer, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto es lo que nos permite comprender lo que está ocurriendo. Eh, vale, y aquí, en este, es un vídeo, ¿vale? Teoría de la mente como sistema conceptual, que os recomiendo que veáis. Vais a ver a una de las personas, bueno, es la persona del capítulo 5 del libro de lecturas, ¿vale? Uta Frith, y es una de las máximas eminencias. Bueno, en TEA hay muchas eminencias, ¿vale? En teoría de la mente, pero es una de las máximas eminencias que hay, ¿vale? Entonces, bueno, la entrevistaron ya cuando era emérita en su casa, ¿vale? Y dio un pequeño speech, unos 10 minutos, una cosa así, una masterclass que llamamos nosotros de la teoría de la mente, ¿vale? Está en inglés, pero habla muy, muy, muy bien, ¿vale? Muy clara, señala, hace muchos gestos que marcan sus palabras, o sea, se entiende muy bien. Si tenéis un nivel medio de inglés, podéis entenderlo, ¿vale? Y si no, como digo, pincháis en subtítulos. Además, creo que estos subtítulos no son de YouTube, creo que estos subtítulos son de la BBC. O sea que puede que los subtítulos estén bien, esta vez muy bien, ¿vale? Pero bueno, miráis con los subtítulos. Si no tenéis ni idea de inglés, pues no os molestéis, ¿vale? Mirar otras cosas, pero merece la pena ver cómo explica Uta Frith todo lo que tiene que ver con teoría de la mente y TEA, porque es una absoluta eminencia, es una bellísima mente bueno, es un disfrute verla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que habíamos dicho, primero esto vamos a señalar, ¿vale? Que queríamos que sea como sistema conceptual, ¿vale? Entonces, nos vamos a hablar de lo del sistema conceptual, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es una cita que está en el libro, literal, ¿vale? Y la he sacado aparte porque yo creo que refleja muy bien lo que quiere significar la teoría de la mente. Como veréis, este segundo mecanismo más complejo de teoría de la mente, ¿no? Este que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con la capacidad de representación semiótica, ¿no? Esa lectura de mente es más compleja, ¿vale? Eh, que es porque es de Rivière, ¿vale? Aquí está María Núñez, Encarnación Sarriá y Rivière, ¿vale? Son tres supereminencias. Riviera, Ángel Riviera es la mayor eminencia de España en TEA, por supuesto, la teoría de la mente, pero de TEA murió, pues eso, pues por el año 2000 o una cosa así. Era un profesor de la Autónoma, trabajaba activamente con personas con TEA, y bueno, su libro amarillo de autismo era la Biblia cuando yo estudiaba, no sé si lo habrán reeditado, no sé qué habrá sido él, pero vamos, ese libro es una maravilla, es una joya. ¿Vale? Encarnación Sarriá, yo creo que algunos de vosotros la conoceréis, porque es una catedrática de la UNED en activo,
¿vale? Está en metodología y trabajo con Rivière. De hecho, yo creo que hice la tesis con Rivière, o era del grupo, algo así, vale. Y María Núñez es, yo diría que actualmente, probablemente una de las máximas eminencias también que hay de TEA, ¿vale? También estudió en la Autónoma con Rivière, pero luego ahora está en Inglaterra, ahora no me acuerdo en qué universidad está. Y viene de vez en cuando, ¿vale? Y es impresionante, o sea, tía sabe muchísimo, ¿vale? Pues esto es del 94, ¿vale? Y estamos hablando del entender la teoría de la mente como un subsistema cognitivo, es decir, de toda la cognición que tienen los seres humanos, ¿no? Que pensamos, cómo pensamos, pues esto es un subsistema cognitivo que se dedicaría específicamente a entender eh, bueno, es un subsistema cognitivo que compone un soporte conceptual, ¿vale? Una forma de entender y unos mecanismos de inferencia. Y aquí esto es esencial, ¿vale? Porque una de las características esenciales es que es inferencial, interpretativa, ¿vale? Entonces, siempre vamos a realizar inferencias. Nosotros, bajo unos sustratos que tenemos de evidencias, como pueden ser lo que os digo, el timbre de la voz, la frecuencia, la velocidad del habla, la mirada, ¿no? Las microexpresiones faciales, las expresiones emocionales, los gestos, etcétera, todas esas cosas, ¿vale? Pero eso tenemos que integrarlo, construirlo y realizar una inferencia, ¿vale? Tenemos que ir más allá de todo eso, ¿vale? Pues esto es un subsistema cognitivo que lo que nos permite es, tiene herramientas para realizar estas inferencias, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Pues sirve en el hombre, por eso digo este segundo sistema, para manejar la función esta de predecir e interpretar la conducta, es decir, el por qué. No qué, el por qué, que es en lo que nos basamos siempre los seres humanos. ¿Vale? Entonces, aquí podemos tener en cuenta que una cosa que define esta teoría de la mente, ¿vale? Que en el libro os viene que es teoría de la teoría, que pues, viene definida por eso, de la especificidad, que son un montón de cosas, ¿vale? De teoría de la teoría. Pero yo creo que es más importante que en lugar de meternos en teorías específicas de teoría de la teoría, el innatismo, en la simulación, primero entendamos qué es la teoría de la mente. ¿Vale? Entonces, tiene dos aspectos básicos y esto es independiente de quién lo haya creado. Uno que es interpretativa, es decir, que nosotros vamos a una serie de evidencias, como os he dicho, y tenemos que ir más allá, tenemos que interpretarla, ¿vale? Porque tenemos que darle una visión de conjunto y un significado, que es la interpretación, ¿vale? Desde el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las mentes de las personas que tenemos al lado, ¿vale? Y para eso tenemos que hacer inferencias, que es el segundo componente. Por lo tanto, es interpretativa e inferencial y predictiva, ¿vale? Es decir, yo infiero qué es lo que está pasando en la cabeza de la otra persona para poder hacer esa conducta. ¿Vale? O sea, interpreto e infiero. ¿Y por qué? Pues porque, a diferencia de lo que ocurre con los objetos físicos, con los fenómenos físicos, ¿vale? Los contenidos sobre los que tenemos que realizar inferencias, sobre los que tenemos que hacer análisis o pensar, ¿vale? Son internos, es decir, están dentro de la cabeza, ¿vale? Son inmateriales, no podemos acceder a ellos de ninguna manera y son subjetivos, ¿vale? Es decir, cada persona en función de sus vivencias, sus creencias, su historia, ¿vale? Va a tener unas cosas u otras, ¿vale? Esto es todo lo contrario a lo que digo de los estados físicos, ¿vale? Si yo tengo una piedra delante, pues la piedra es externa, está ahí, o sea, la piedra está ahí y me voy a chocar con ella como siga adelante, es totalmente material y la puedo tocar, la puedo lamer, la puedo coger, pesar, hacer lo que quiera, incluso puedo romperla y ver de qué está compuesta, etcétera. Y es objetivo, ¿vale? Es decir, 18 personas vemos una piedra y decimos, ahí hay una piedra, ¿vale? Entonces, como lo opuesto, esto es muy complejo, ¿vale? Y lo que comprendemos es que nuestra mente es como una mediadora entre lo que vemos que ocurre, la acción, la conducta, ¿vale?
y lo que hay en la mente de la otra persona, los deseos, las creencias, las intenciones, porque siempre vamos a entender que son las creencias, deseos, intenciones las que dirigen esta conducta, ¿vale? Y sin más lo vamos a dejar aquí y el próximo día acabamos el tema y repasamos algunas dudillas que tengáis, ¿vale? Espero que os haya gustado la clase de teoría de la mente y mañana seguimos, que además veremos con más detalle, bueno, mañana no, el miércoles que viene, la prueba de falsa creencia, más pruebas y luego las teorías explicativas, pues desde el innatismo, la TOM 1, la TOM 2, luego veremos todos los mecanismos de teoría de la teoría, los sustratos cerebrales y también veremos la teoría de la simulación, que es una teoría sociocultural que explica a través de los posicionamientos de unos u otros, pues qué es lo que ocurre en la teoría de la mente. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches a vosotros, que lo paséis bien. Hasta luego. Si tenéis dudas, por favor, escribidme al mail, ¿vale? Me escribís al mail y os contesto las dudas que queráis. Buena semana, que paséis buena semana. Hasta luego.